para la función que queremos diseñar ahora, de saber si la pregunta es buena o mala, da igual, podemos posponer el saber el tiempo. Entonces, ¿qué definiríamos? Una función que le pasáramos un objeto pregunta y le pasáramos un objeto respuesta y nos dijera si es verdadero o falso, ¿no? A mí se me Sí, ocurre que como API de la función, ¿y cómo le llamaríamos de nombre? combo question. Si la función la vamos a plantear como boolean, es bueno escribirla en formato pregunta. Is it correct? Por ejemplo, normalmente, aunque el is-it es correcto en inglés, pero se le suele quitar el it. Is correct. Aunque lo correcto en inglés sería ponérselo. Entonces, ahora tenemos la firma, pero no vamos a escribir código, vamos a escribir un test primero. Vale. Me desmuteo para que lo tengáis ahora y así pueda escuchar todo el mundo mejor, ¿vale? Como quiera. Gracias. Pues, Teresa, a ver si te animas a escribir un primer test. Sin escribir el código ahí. En el diccionario aunque deberíamos usar otro, o creo otro. Y ya estás dentro de un describe, ya puedes poner un bloqueito aquí directamente. Que ya está dentro del diccionario. Vale. Vale, espera, ya está haciendo una conexión. Yo tengo 2 o 3 días que me fui que hacen Bien, yo creo que tenemos que pensar muy bien en qué es lo que nos resulta cómodo para utilizar esta función. Porque esto es lo que nos va a ayudar a diseñar la estructura de datos y demás. Yo tengo que llamar a esta función y sé que le quiero pasar un objeto pregunta y ahí sé que le quiero pasar la respuesta al usuario. Y eso me tiene que devolver verdadero o falso. Entonces, si ya estuviera escrita la función, ¿qué es lo que me sería súper cómodo de usar aquí como argumento? True. Si es true. Ah. Podemos pensar en lo que había arriba, de que tiene un título, o no sé, ¿cómo nos parece que puede ser la API más concreta? Más fácil de utilizar ahí. No se escucha. Chicos, para, silencio. Venga. Si quieren, no os preocupéis todavía el nombre del test. Simplemente pensad algo que sea sencillo. Cuando yo le paso una pregunta y una respuesta, ¿qué hago? ¿Qué le va a pasar? Un literal no tiene que ser mucho sentido. Que le pase como pregunta a un string, o a lo mejor sí. ¿Cómo pensáis que es cómodo? Chicos, entrada y salida. ¿Qué debo esperar que salga y qué necesito meterle para que esto funcione? Como entrada le pasarías una pregunta, ¿no? Luego la respuesta, o sea, de cuestión le pasarías los posibles valores que puede tomar y el título o lo que sea, y de answer le pasarías el... Ah, o directamente la pregunta de golpe. Hombre, si no le metes la pregunta y le pones la respuesta que toca. Pero a ver, yo tengo una duda, Isaura. Sí, si la función es lo que devuelve true o false, es lo que ella devuelve, ¿no? Esa función, si la llamas vale true o vale false. Pues le pones eso. Pero si no le pasas los parámetros. ¿Qué pasa si no le pasan los parámetros? Pregunta Estela. Pues a lo mejor si no recibe parámetros podemos empezar diciendo que sea falso si queremos. Es un caso un poco extraño. Yo no suelo empezar definiendo las funciones por los casos anómalos. No sé, una pregunta. ¿No sería pasar directamente la pregunta con un string y la respuesta con otro string? Y esto... ¿Podemos probar eso? Podemos probar eso y a ver qué nos parece el API. Desde luego pasarle dos boolean no... Yo creo que el test no está escrito bien todavía. Porque no creo que los parámetros question y answer sean boolean.
¿Estás oyendo, Teresa? No es booleano, ¿no? Claro, le estás pasando 2 parámetros true. ¿Qué son esos true? No. Desarrolla. Pero son true, ¿qué significan? En tu cabeza. Pues no sé qué existe. A ver, el primer true, ¿qué es? No tiene sentido, pero no estoy... Vale, ¿qué necesita esa función para funcionar? Para apretar un grito. Dame los datos de entrada y la salida. Es que no, La respuesta correcta de la pregunta y la respuesta del usuario. Necesito una respuesta correcta y la respuesta del usuario, por ejemplo. Claro, sería comparar la respuesta del usuario con la correcta. Pero mi función no está haciendo nada ahora. De momento no. Entonces, porque tendría que... Sería if question igual a answer, true. Si no, O sea, que no sean cuestiones... pero dame un caso. Dame un caso en el que esa función es ejecutada. Cuando ya aplicamos... Por ejemplo, te pongo un ejemplo yo. ¿Sí? Is correct, entonces yo le meto Marisa, Lola. Le meto 2 strings. Uno es Marisa y el otro es Lola. ¿Sí? Y el nombre de mi madre es Marisa. Con lo cual, Marisa es la respuesta correcta y Lola es la respuesta incorrecta. ¿Esto qué me tiene que devolver? Un false. Vale, ese es un caso. ¿Alguien le ayuda? ¿Alguien le da un caso? Yo pondría un if y un else. Dentro del primer if pondría sí. A ver, pero estamos escribiendo el expect. El test. El test. Para el contenido de la un string para el string. Yo pondría a lo mejor que cuestión fuera igual a respuesta. O me he perdido. Cuestión es A, B, C y D y respuesta es la respuesta o cómo es. Es que una tendría que ser la respuesta del usuario y otra tendría que ser la correcta para esos caracteres. Pero si lo que estamos comparando es respuesta, Es que no necesita ningún parámetro. Los answers. Carlos, ¿no es más fácil si definimos la estructura del dato? Un pelín. Antes. Hacemos un objeto falso. Escribe si quieres tú un poco. Entonces, aquí es que lo veo así. Pongo un caso. Que sea, por ejemplo, en la pregunta de cuántos años tienes En la siguiente. En el cambio. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? O sea, aquí pongo lo saca. Sí, lo saca. Y esto debería devolver por ejemplo. Necesitaríamos una función comparadora primero, ¿no?
¿Qué os parece si escribo yo un rato de código? ¿Sí? Nos parece bien. Si queréis lo hago yo un poco en mi máquina y voy contando cómo lo pienso, cómo lo programo. Igual que ayer hice yo el arranque de esa parte. ¿Vale? Si puedes dejar de compartir. Está recording ya. Y comparto yo. Mira nuestras caras. Bien. Vamos a abrir esto. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Pero tenemos la pantalla del ordenador. Vale, ¿y el sonido está bien también? Sí. Vale, va a ser por aquí arriba también. Y la mecánica va a ser la misma. Me va a ser una lista de tareas que yo quiero ahora cumplir. En realidad es que si... bueno, más bien sería, no es pregunta, es respuesta. Entonces yo tendría aquí, podría poner un ejemplo y digo, a ver, y tendría no sé si Oporto se escribe así. Todo junto, ¿eh? Vale. Vale, yo primero me lo planteo así a un nivel de que sea humano y que sea entendible, porque si no lo entiendo muy bien así, no lo voy a saber codificar. Entonces, para el segundo ejemplo puedo hacer lo mismo. Y lo que pasa es que el usuario aquí dice Faro. Y luego además se me ocurre que ya que tengo opciones ahí, se me acaba de ocurrir, solo por poner esto como análisis, que a lo mejor es incorrecta, pero el usuario no coge ninguna de esas opciones. No sé si podría ocurrir o no, pero dice Madrid, ¿vale? No tengo ni idea, pero solo el hecho de que estoy haciendo ese análisis y tratando de estructurar el pensamiento y las ideas en mi cabeza, se me ocurren casos que son un poco locos. Y eso está bien porque estás haciendo de tester de tu aplicación desde una fase temprana. Entonces, esto, al final y al cabo, lo que estamos haciendo y lo que está costando mucho es tratar de estructurar nuestras ideas antes de codificarlas, que es muy importante. Y esto hace que se te ocurran casos que a lo mejor, aunque no deberían ocurrir nunca, la falta de contemplación de esos casos hace que luego el software falle y ocurran, ¿no? Vale, una vez que lo tengo así... Cuando dices contemplarlo, ¿también implica crear luego el test que lo compruebe o pues solamente...? Quizás sí, al menos yo lo tengo ahí y cuando voy escribiendo test ya veré si tengo que cubrirlo o no. En el aula no os escucho bien lo que decís, no sé si me habláis a mí o no, la verdad. O si estáis hablando sin más. En el grupo ahí. Pero Carlos, yo no entiendo muy bien por qué vamos a poner casos locos si en realidad el usuario no va a poder acceder nunca a ese caso. Yo no lo sé si va a poder o no. Entonces, a lo mejor no lo tengo que programar nunca por cómo diseño, pero... Ah, perdón.
¿Me escucháis ahora? Porque Sí. estás contemplando un caso de que sea un checkbox, puede ser un caso de input. El que hable tiene que desmutearse y poner el altavoz. ¿Sí? Venga. Que yo no entiendo por qué hay que poner como escenario este caso loco de Madrid. Porque, o sea, el ejemplo que acabas de poner, porque en realidad esa opción nunca la va a tener el usuario. No sé. Pues yo no lo sé si la va a tener o no la va a tener, ¿sabes? Yo no estoy Hombre. seguro todavía. Yo sé que si es un caso que a lo mejor hay una respuesta por ahí que es Madrid de otra pregunta, yo no sé si puede dar que se mezcle o no, pero como se me ha ocurrido yo la recojo. Pero eso es fácil, es decir, plantéate que si nos vamos a la interfaz gráfica, el usuario no tiene 3 radiobutos, sino tiene un input de texto, el usuario puede meter lo que le dé la gana. Claro, es que... Open your mind. Claro. Sí, yo no digo que lo vayamos a programar necesariamente, simplemente os digo que los programadores debemos tener mentalidad también de pensar en cómo vamos a romper nuestros programas y qué cosas pueden ocurrir que los rompan. Y probablemente no haya que programar esto, pero es bueno tener esa mentalidad, porque los programas luego se rompen. O sea, aunque hayamos hecho test, solo habremos testeado aquellas cosas que nos hemos dado cuenta que pueden ocurrir. Vale, Pero siempre estaremos dejando sin testear cosas que a lo mejor también pueden ocurrir y simplemente no hemos testeado. O sea, Vale. hay una habilidad del desarrollador que es la de romper, la de testear para buscar el fallo. Y eso Vale. está poco desarrollado. Normalmente en la comunidad de desarrollo tiene poco... ponemos poco foco en eso y hay que poner más foco. Entonces, no, tampoco es que me esté complicando la vida buscando casos locos. Simplemente este se me ha venido a la mente y yo lo recojo ahí. Ya veré si lo uso, si no, si lo ignoro. Pero de momento a mí se me ha ocurrido que, oye, igual, ¿qué pasa si eso se da en algún momento? Pues yo lo pongo. Ok. ¿Vale? O sea, vamos a intentar dar una interfaz de usuario donde eso no pueda ocurrir. Pero es que hay 1000 formas de que te hagan trampa. Mismamente a nivel de seguridad, podría ser que a nivel de seguridad, enviando respuestas a un servidor y tal, alguien te hackee el tema, ¿sabes? Acaso sí que pueden ocurrir más allá de la interfaz de usuario. Bueno, entonces, si tenemos ahí el comprobador de respuesta... Carlos, sí. Carlos, yo, si es para tener en cuenta casos, entonces, antes hemos dicho que no contemplemos una supuesta opción de un no sé, pero aquí no lo estamos contemplando, ni tampoco estamos contemplando qué pasa si no hay respuesta tampoco. Y lo tendríamos que tener en cuenta. Si no hay respuesta, lo tenéis contemplado de antes. Y si es algo que no está, o sea, por ejemplo, lo que has dicho ya lo contempla él cuando pone una respuesta que no entra dentro de las que ya están posibles. Vale, ok. Como hemos dicho que no tengamos en cuenta el no sé, y aquí sí. Claro, De todas pero maneras, nosotros estamos hablando de la parte de programación y yo decía, no, vamos a no programar las cosas que en este momento no correspondan, pero ahora solo estoy pensando como análisis. Vale, ok, perfecto, Pues si no estoy gracias. programando nada, ni seguramente ni programe esto en esta función. O sea, es que una cosa es analizar y pensar como un tester y otra cosa es programar. Son habilidades diferentes, pero no nos queda más remedio que tenerlas todas y combinarlas. ¿Sí? O sea, ya no vale solo con que programemos y hacemos lo que queremos que la máquina haga, que nuestro código sea entendible y lo mantengan otras personas. Además de eso, tenemos que estar pensando en cómo se va a romper nuestro programa, qué posibilidades de fallo puede tener no contempladas y ver si podemos hacer que nuestro programa sea capaz de recuperarse de fallos, que eso se llama que sea resiliente y que siga funcionando aunque pasen cosas que eran inesperadas. Todo eso forma parte de programar y de hacer un buen programa. Entonces, yo lo que quiero es distinguir si una pregunta es correcta o no. Y si por dentro voy a tener una función que compare, no sé qué, no lo sé. Es un detalle que creo que a mi test no le importa cómo voy a implementar eso yo. ¿Sabes? Mis test siempre quieren probar funciones que son públicas.
y que me aportan un valor, que me resuelven cosas. No quiero testear funciones microfuncioncitas que hacen una comparación dentro que es un igual y true false. Eso no son las típicas, no son las cosas que yo quiero testear, porque esas funciones además no quiero que sean públicas. ¿Vale? Entonces me voy, aunque cueste mucho, me voy a funciones que son las públicas y las que quiero que me resuelvan cosas. Entonces, si veo bien que se llame isCorrect, y entonces yo aquí, si no lo tengo claro la estructura que quiero pasar, puedo empezar con algo que sea sencillo y que tenga sentido. De momento, oye, mira, esto empieza a corresponder con lo que viene siendo que yo tengo ahí. Y en la primera respuesta hemos dicho que era Lisboa. Vale, entonces eso tendría que ser Trucy. Vale, ahora tengo algo que tiene sentido a nivel de negocio. Vamos a poner aquí la función. Vamos a intentarlo así. Y ahora yo tengo aquí, esto se llama question, esto se llama... Vamos a poner así, que queda incluso un poco más... Creo que da a entender un poco más lo que hace la función. Y incluso para ver si la cosa va bien o mal, yo ahora pues voy a lanzar mis test. Tendría que verlo en rojo. Y está en verde porque sigue diciendo algo de puntos y no sé qué. Aquí tengo un describe, comprobador de respuesta. ¿Qué está pasando aquí? Si el marcador está Pone to be true, porque le estás poniendo true, sí. Entonces, como eso te está devolviendo... Pero undefined no debe ser true, sí. Es que no está encontrándome esto. Deja ver qué pasa. No sé. O voy a lanzarlo otra vez, ¿vale? Porque definitivamente no está ejecutando nada que ponga comprobador de respuesta. O Puede sea, que haya cacheado. ¿no estás abriendo numbers spec? Yo creo que sí. Ah, sí estás, mira. Bueno, no sé. Había un problema de caché, ¿vale? Pero me daba cuenta porque no ponía eso, no ponía ningún sitio comprobador de respuesta. Fijaos, lo importante es que veas el test fallar. Yo a lo mejor hubiera estado escribiendo 50 test y súper feliz de que estaba siempre en verde. Y no estaba probando nada. Entonces, por eso hay 1000 motivos por los que puedes ver un falso verde. Y por eso es súper importante que lo escribas y lo veas en rojo. Y hasta que no esté en rojo, por el motivo que tú esperas, no seguir adelante. Entonces, si yo quiero que el test pase rápido, puedo hacer un return true. Sí, y entonces ahora debería estar verde. Muy bien, la cosa va bien. Ahora, puedo pararme aquí un momento y pensar, a ver, cuando yo tenga esto en la interfaz de usuario, ¿qué voy a hacer? Si lo hago como strings, voy a tener que estar comparando texto. Las preguntas tendrán una cierta estructura, que con unas posibles respuestas y tendrán un texto, y yo tendré ahí también un texto. A lo mejor es un poco, no es muy práctico que sean strings para expresar pregunta y respuesta, porque puede ser que me equivoque, no sé, que se trastoque cualquier string. No me parece que sea muy robusto expresarlo así, pregunta y respuesta. Vale, pues incluso teniendo ya algo de lo que partir, aquí podemos buscar una estructura que nos sea un poquito más cómoda. Entonces podemos hacerlo directamente desde aquí. Digo, a lo mejor como pregunta puedo pasar algo que sea así. Y cierre por aquí. Y como answer puede ser algo que tenga, por ejemplo, un identificador. Y un valor para esto. Y entonces aquí en las preguntas quizá lo que podría tener sería answers como una colección. Y quizá podría tener un ID que fuera el 1,
Voy a poner que esto es un 3, ¿vale? Estoy poniendo cosas que creo que pudieran ser cómodas a la hora de expresar una preguntas y respuestas. Y esto lo vamos a poner así. Esto cierra aquí, esto cierra el array aquí y cierra mi objeto question. Y ahora aquí tengo mi objeto answer que tiene un ID que coincide con eso. ¿Vale? Me parece que la estructura ahora va a ser un poquito más cómoda de trabajar con ella porque al menos podría comparar con el ID. Pero... ¿eh? Vale, entonces, me puedo estar equivocando con temas de sobreingeniería. A lo mejor puedo estar creando una estructura que es más compleja de la cuenta. Y puede ser que me equivoque. A veces tienes que tomar decisiones que te pueden comprometer un poco a eso. Luego, además, también sigo usando construcciones muy primitivas, pese a que... Porque al final question es un objeto con unas ciertas propiedades, unos identificadores. No sé, quizás me estoy quedando corto también. Pero al menos no dependo de cosas como orden de los parámetros, ¿sabes? Al menos tienen su nombre y tienen su identificador, ¿no? Que pareciera a lo mejor lo de A, B y C que ponía antes. Y una cosa buena de esta estructura es que podría tener un montón de preguntas para cada respuesta. O sea, de respuestas para cada pregunta. Yo, si lo pongo así como una colección, pues podría tener indefinidas, no solo 3, ¿no? Es un poquito más ventajoso que dejarlo fijo. Aún así, a mí no me acaba de gustar mucho por experiencia que la respuesta solo tenga una ID, pero no esté relacionando con la pregunta. ¿Vale? Por lo que hablamos antes que se me ocurría de que a lo mejor qué pasa si pasas una respuesta a otra pregunta. Entonces, igual aquí podríamos tener una ID de pregunta que fuese lo que identifica la pregunta número 1. ¿Vale? Y entonces aquí podríamos tener quizá algo como question ID, que fuera 1, answer ID, que fuera 3. ¿Vale? Y si tengo identificado la pregunta y el valor de la respuesta, podría, en la respuesta correcta, podría quitar el texto. Creo que marcharía bastante bien haciéndolo así. No me haría falta que tuviera Lisboa repetido. Vale, entonces me parece un poquito más cómodo porque no estoy lidiando con ese string. Estoy simplemente con los manejadores. Entonces podría ser aquí. Basándome en esta estructura, ahora mismo mi test sigue funcionando. Entonces lo que puedo hacer es, tengo dos opciones, o hacer un pequeño cambio para validar que me manejo bien por esa estructura, o quizá plantear un test en el que no sea correcto. Ambas van a funcionar bien, nos van a ayudar. Entonces voy a usar el caso true que ya está. Y lo que voy a poner es que si son iguales la pregunta y la respuesta, que eso debería ser que coincidiese. Bueno, pero no me gusta. Vamos a hacer el caso falso, ¿vale? O sea, yo tengo un true aquí, porque si no se nos podría quedar fuera algún caso. Entonces vamos a poner el test en el que sea que eso no puede pasar. Vale, entonces si yo aquí le pongo, por ejemplo, que es la segunda, mira, lo que me acabo de dar cuenta al hacer este test es que yo en la pregunta no estoy especificando cuál es la respuesta correcta. ¿Vale? Si yo pongo aquí que el question ID es ID y la respuesta del usuario es un 2, y yo quiero que esto sea falsy, me estoy dando cuenta que con esta estructura yo no puedo saber en mi código valorar eso, porque en la respuesta correcta no me la está dando. Entonces vamos a intentar esto ya de paso que se quede al mismo nivel. El ID me lo ha hecho así. Entonces tendría que poner una cosa más dentro de la pregunta que fuera... Y a lo mejor en ese correct answer lo que tendría que poner es un ID.
de que es la pregunta correcta es el 3. Y también me podría ahorrar el valor de la pregunta. Vamos a poner esto igual, ya que está así. Vale, entonces tengo ahora una pregunta con su respuesta hasta aquí y después la respuesta. La respuesta correcta tiene ese ID, que tiene que coincidir con ese ID. Y aquí también. Vale, eso me he dado cuenta escribiendo el test nuevo para el caso falso, porque antes no me había dado cuenta. Luego aquí vamos a intentar, si le pongo... Es que claro, el IDE me está haciendo automáticamente algunas cosas. Entonces le voy a hacer caso al IDE, que creo que me ha puesto espacio. Y lo voy a dejar yo también con espacio. Vale, entonces ahora sí que si lanzo el test, debería estar en rojo el caso del falso. Reconoce una respuesta correcta, incorrecta no funciona. Está viendo falso ahí. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Ahora sí te puedo escribir código. Digo, bueno, yo tenía un true. Digo, si la pregunta tiene una ID que es igual, o por ejemplo, bueno, eso no lo tenemos todavía, que es igual. De hecho, me voy a ir a lo mínimo que nos hace falta para que el test pase. Sería... si tiene un ID que es igual a question.correctAnswer.id, vamos a ver triple igual. Bueno, si no es estrictamente igual, return false. Creo que ahora deberían de pasarme los dos tests y he escrito el código mínimo para que funcione. Ahí está. Ahora la correcta y la incorrecta. No, si digo que el identificador no coincide con el de la pregunta correcta, tendría que fallarme. En todos los demás casos tendría que funcionarme. Y ahora podríamos plantearnos eso que decíamos de que si me envían una pregunta que no sea la de esta respuesta. Dices, bueno, ¿programarías eso? Sí, no. Pues igual sí. No, creo que no me cuesta nada, creo que me puede aportar bastante. Pero entonces, ¿y si lo hicieras al revés, que el else fuera return false? ¿No contemplarías ya todos los otros casos? Muy interesante. Sí, y desde luego funcionaría si lo hacemos así. A ver, a no ser que coincida el ID también. No, tampoco. Es mejor, vamos a hacerlo con un test, porque podría ser que el ID de la respuesta coincida, pero sea de otra pregunta. Vale. Fijaos en los nombres de los test, que digo siempre cuál sería la regla de negocio. Y aquí, en el ID de pregunta, pongamos que yo doy un 5. El ID de pregunta es un 5, aunque la respuesta correcta sea un 3. Fíjate en este caso. Y esto debería ser falso. A ver aquí qué está pasando. Aquí falla el test. Falla porque, claro, como el ID de pregunta es un 3 y aquí es un 3, pero realmente no corresponde con esa pregunta. Entonces no me valdría con darle la vuelta. Tendría que preguntar que si question.id no es exactamente igual a question ID, return false, y no sigas ejecutando. Ya lo demás da igual, porque es que no coincide con la pregunta. Y así lo tenemos ya en verde. Entonces, de esta forma, me he creado una estructura que ahora mismo se me ocurre que es suficientemente cómoda y buena, porque lo puedo referenciar todo por numeritos, ¿vale? Y donde los textos de las preguntas y la respuesta no me importan tanto. Pero para aclararme yo un poco en mi cabeza, siempre empecé pasándole un string y un string. Y no está mal, y a lo mejor podía haber hecho todo el desarrollo con un string y un string, y quizá me hubiera ido bastante bien así, ¿vale? Hubiera tenido bastante gestión de string por ahí, pero al menos la función
seguiría siendo algo que tiene una API o que resuelve un problema concreto que yo necesito resolver en este momento. Yo me he liado un poco con la estructura. De los dos parámetros que le pasas al corre, donde acaba el primero y empieza el segundo. Podríamos intentar, vamos a poner esto así, vamos a intentarlo mejor, ¿vale? Si lo que quería es una pregunta y no parte de la pregunta. No, porque la pregunta tiene las respuestas y las correctas. Claro. Tiene toda la información. Son totalmente de la cuestión y de la respuesta. Es que la indentación no era muy buena. La última línea se podría quedar todo en la misma, pero así es un poquito más sencilla de entender la estructura. Vale, ahora sí. Que la llave empieza por aquí, cierra aquí y luego ya ves que esto es otra cosa. Quizá, o sea, lo más común sería verlo así, porque esta en una línea la tiene, pero esto sí que lo pondríamos así. Sí, esta me parece que es la que sería más estándar. Vamos a ponerlo todo así, porque así las cosas cierran donde tienen que cerrar. O sea, es muy típico que si el paréntesis abre en esta línea y la línea empezó aquí, el paréntesis cierre a donde mismo empezó la línea. Ahora está mejor que antes. Porque tiene que tener la pregunta un ID. Y bueno, la respuesta entiendo que lo tengan que tener para luego preguntárselo a la pregunta. Para que sepas que esa respuesta corresponde con la pregunta que toca. Sí, pero puedes, por ejemplo, tener un array de preguntas en el que tú les preguntas, sacas la batería de manera aleatoria y ahí no te hace falta tener un ID de pregunta. Tú, con tener la pregunta, las respuestas y conoces cuál es la correcta, ya te vale. No te oigo bien, Carlos, desde tan lejos. Me pongo Yo digo que, en teoría, tener un ID en las bueno, tanto las preguntas como las respuestas no sería necesario. Porque si tú defines la estructura de las preguntas como, por ejemplo, una batería de preguntas en la que tienes la pregunta, las posibles respuestas y luego marcas cuál es la respuesta correcta, no te hace falta, o sea, y luego ya a la hora de preguntarle, o sea, a la hora de responder, con tal de comparar el valor de la respuesta correcta con el que está contenido en la pregunta, ya te bastaría. No te hace falta... ¿Cómo marcas la pregunta correcta? Pues, por ejemplo, si en vez de tener el ID1 value faro, directamente tener un array de valores en las que sean Faro, Oporto o Lisboa. Y luego, o si directamente sacar fuera la respuesta correcta y marcarla directamente como un valor, o sea, como un texto. Y si, por ejemplo, ese valor... Perdón. Si por ejemplo ese valor también es igual que, o sea, esa respuesta correcta en otro caso también es la respuesta correcta. O sea, en otra pregunta distinta, imagínate que Faro es la respuesta correcta en dos preguntas distintas. Exacto. ¿Cómo sabes que está correspondiéndose a la pregunta que estás haciendo? De manera unívoca. Da igual, ahí, porque si estás respondiendo a la pregunta que toca en ese momento, es la respuesta. O sea, que tú dices... Si tú tienes varias respuestas, tienes la misma... Perdón, si varias preguntas tienes la misma respuesta, tú respondes igual. O sea, tú dices entrar en un ID de preguntas sin tener ID de respuesta, simplemente que el identificador sea la pregunta y que recorra el for dentro de pregunta. No, o que tengas el array de preguntas, ¿sí?, en el que tú saques una pregunta de ahí. ¿Vale? Sí. Entonces es cuando le preguntas al usuario, cuando él le pasa las posibles respuestas y él, pues al dar a elegir una, tú coges ese valor y lo comparas con el de la respuesta correcta. Si justamente cuadra que otra pregunta que está duplicada o lo que sea... No duplicada, sino que es otra pregunta distinta, pero que justo es la respuesta correcta en Madrid. Aunque pues esa pregunta, al tener respuestas distintas,
No recorre la raíz de la pregunta distinta. Claro, no es la misma pregunta, o teniendo la misma respuesta. Son independientes, las preguntas no van aleatorias ni se van volviendo locas ni comparten respuestas. De hecho, pregunta 3 respuestas y tiene una correcta. Sobre todo me refiero a este esquema y me he cuestionado esto porque cuando Rita mandó el enlace de la Open Trivia Database, el esquema que tiene es ese. Tiene una batería de preguntas en la que tiene el título de la pregunta y luego te marca pregunta correcta, te digo respuesta correcta y te lo pone como valor. Y luego te pone preguntas a posibles respuestas o respuestas incorrectas y te pone una raíz de ellas. Lo cual creo que ahí también se ve de manera más fácil o al menos me parece Sí, que... a mí me parece, sí. O sea, que tú solo vas a entrar en la respuesta correcta y fin, te da igual el resto. De hecho, te puede encargar cualquier respuesta que te dé la gana que tenga. Por ejemplo, puede ser capital de Lisboa, 3. 22, Faro o Porto. O sea, de Lisboa, Portugal. Claro, y no, da igual lo que ponga, Sí. porque no va a coincidir nunca con la respuesta correcta. Claro, pero entonces del objeto de respuestas no tendríamos que partir de unas respuestas predefinidas, sino que se pueden cargar aleatoriamente también las respuestas acorde a las que tú estás diciendo. Claro, Eso es muy inteligente. claro, ahí está abierto a cambios. Claro, que solo mache con una única respuesta y el resto nos da igual si carga las que tenemos en nuestra RAM o Pepe. Con la opción que estamos haciendo ahora mismo tienes que saber el ID de la respuesta correcta. Con el otro lo que haces es quitártela de encima y ponerla directamente como valor. Y entonces no tienes por qué luego, si a lo mejor cambia a medida de otras preguntas y otras respuestas, tener que estar pendiente de cambiar el valor. Claro, pero entonces siempre tienes que poner que que se cargue la respuesta correcta sí o sí y luego más 3 más. No. Sí, porque no puedes elegir. Pues a la hora de Planteo una cosa, ¿vale? Para que no se nos haga muy largo el debate, es que lo hagáis vosotros. ¿Sí? Sí. Entonces yo no entiendo muy bien los pros y los contras de lo que comenta Carlos, pero creo que es interesante que quien quiera lo pruebe. Y sí os digo que a nivel de los requisitos que tenemos ahora mismo, evitar los IDs y usar todo string es suficiente a nivel de complejidad y vais a conseguir el mismo resultado. ¿Por qué prefiero yo no depender de strings? Porque en la experiencia me dice que si esos strings los va a tener que leer de sitios como una interfaz de usuario, que a lo mejor no es así, con los strings suele haber problemas de que si el encoding, ¿sabes? Cuando a lo mejor tiene la palabra acentos, pero la web no tiene bien puesto el encoding y los acentos llegan raros. Entonces, tienes las vivencias malas de que no puedes confiar mucho en comparar strings que vienen o han pasado por la interfaz de usuario. Pero a lo mejor no ocurre eso. A lo mejor estos strings nunca pasan por la interfaz de usuario, no me llegan a mí de ese sitio y es fiable y lo puedo programar. ¿Sabes? Puedo estar pecando de hacer una estructura excesivamente compleja aquí y no está mal que partáis de lo otro. O sea, en cualquier caso, ambas opciones son contemplables. La primera, la de no tener ideas, parece que es más sencilla. A mí me parece un poco más frágil, pero esta me puede parecer un poco más rebuscada, un poco más sobre ingeniería quizá. Entonces, probad. Yo lo que os recomiendo es que hagáis lo mismo desde el principio que he hecho yo. Yo paro aquí. Si queréis en un primer momento no pongo nada de esto en Slack para que lo penséis como de cero. ¿Vale? Ahora ya que habéis visto cómo se resuelve y nos quedamos nosotros resolviendo dudas. Por lo menos la siguiente hora, porque hoy nos vamos antes. ¿Os parece bien? Y he oído por ahí una captura de pantalla que no debéis usar. He oído el clic, o sea que alguien ha hecho algo indebido. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Es correcta? ¿Es falsa? Muy bien.